metabólica, hay tres aspectos importantes que tenemos que ver. La cuestión adrenal, la cuestión de diabetes y la cuestión de tiroides. En la cuestión de diabetes, los pacientes diabéticos deben de estar controlados. ¿Y qué significa controlados? Los pacientes con diabetes deben estar manejando una glucosa de ayuno menor a 180. Si andan en 150, 160, se pueden operar, no hay mayor problema. Cuando veamos lo de respuesta metabólica al trauma, nos vamos a dar cuenta que el dolor, las infecciones y el propio metabolismo cambia simplemente por la cirugía. Y una de las respuestas del cuerpo es precisamente subir la glucemia y aumentar la resistencia a la insulina con el propósito de que la glucosa esté siempre disponible en la sangre y que pueda ser utilizada por los órganos más importantes y que no requieren de insulina para el consumo de glucosa. Estos son el cerebro y el corazón principalmente, ¿no? Ellos sin necesidad de insulina pueden recibir glucosa, de tal manera que le negamos la insulina al resto de los órganos que tengan menos importancia metabólica y preservamos la glucosa en los órganos más importantes, el corazón y en el cerebro. Entonces, si bien esta es una parte normal o esperada de la respuesta metabólica al trauma, esto se puede salir de control. Y si nosotros tenemos arriba de 180 y si tenemos todavía más de niveles de glucemia, podemos tener estados hiperosmolares, acidosis metabólica, etc. Y ya con 180 miligramos de glucosa en la sangre, la capacidad de cicatrización se ve también afectada y la actividad inmunológica también se ve afectada. Por lo tanto, vamos a tener una menor capacidad para atacar infecciones y para poder cicatrizar, y eso no va a ser bueno. Entonces, si podemos esperar para realizar la cirugía hasta que el paciente esté completamente controlado, pues sería lo más adecuado, ¿no? Insisto, si es una urgencia absoluta, pues se tiene que operar sí o sí. Ahora, durante el día de la cirugía, los pacientes no deben de consumir hipoglucemiantes. Esto porque van a estar un tiempo prolongado en ayuno. Entonces, cada vez tratamos de dejar a los pacientes menos tiempo en ayuno para evitar hipoglucemias, hiperglicemias y algunas otras complicaciones derivadas del propio ayuno, ¿no? Hace muchos años los cirujanos nos preparaban y los dejaban en ayuno desde un día antes y hacían preparaciones intestinales de 3-4 días, antibióticos, hospitalizaban al paciente 1 o 2 días antes y luego los tenían ahí hospitalizados 4 o 5 días, ¿no? Entonces una cirugía de vesículas echaban ahí una semana y cosas así. Nos dimos cuenta que los pacientes entre más tiempo están en el hospital, más complicaciones llegan a tener, ya sean infecciosas, caídas, resbalones, equivocaciones en la colocación de tal o cual medicamento, depresión, en fin, les baja. Los hospitales son feos, son malos. Entre más estés ahí en un hospital, más te vas a complicar, ¿no? Entonces, todas las cirugías que se puedan hacer ambulatorias y rápidas y pronto y que se vayan a procedimientos mínimo invasivos, siempre van a ser mejores que cirugías que requieran hospitalización y cuestiones más amplias. Entonces, tratamos de reducir el tiempo del ayuno lo mayor posible, pero aún así los pacientes van a estar en ayuno, y si los pacientes no tienen un buen control de sus niveles de glucosa por sí mismos, y eso le pasa mucho a los pacientes diabéticos, estos pacientes pueden caer en hipoglucemia. Entonces no deben de consumir hipoglucemiantes el día de su cirugía.
Si los pacientes consumen metformina, vidagliptina o insulina, todo normal hasta el día previo, hasta la noche previa. Si se toman su pastillita de metformina en la noche, que se tomen su pastillita de metformina, cenan y a la mañana siguiente ya no se toman nada, ¿ok? Entonces, hasta la noche previa se suspenden todos los hipoglucemiantes, insulinas, etc. El día de la operación, generalmente se programan en las mañanas. Cuando es en la tarde cambia un poquito y puede ser que puedan desayunar y ponerse su insulina muy temprano y que puedan ser operados en el turno de la tarde, 3 o 4 de la tarde, ¿no? Pero ya desayunaron a la mañana. Les digo que el tiempo de ayuno lo más corto posible es mejor. Y aguantar el ayuno dormido, pues es más fácil que aguantarlo despierto, ¿no? Entonces, pues mejor operarlos temprano. Bien. El día de la cirugía, al paciente se le van a estar haciendo glucemias capilares o dextrostics cada 8, cada 6, dependiendo del nivel de su glucosa, ¿no? Hay diabéticos que se descompensan mucho, hay diabéticos que están muy bien compensados y que no tienen mayor cuestión. Durante todo el día de la cirugía se van a estar haciendo los dextrostics y en caso de que los pacientes tengan glucemias altas, estas glucemias se van a manejar con insulina rápida subcutánea. También se puede manejar con insulina intravenosa, pues un poquito más complicado. Elegimos generalmente manejarlos con bolos de insulina rápida cada 8 horas más o menos. Dependiendo de los niveles de glucosa, les va a pasar a 3 unidades, 5 unidades, 7 unidades. Eso lo vamos a ver después en manejo transoperatorio. Pero sí es importante que sepan, los pacientes que se operan se manejan con insulina. Cuando salen del hospital, regresan a sus medicamentos habituales. Si es una cirugía pequeña y va a comer inmediatamente, a lo mejor no se descompensa mucho y podríamos manejarlo nada más con sus hipoglucemiantes. Pero en general se manejan con insulina rápida subcutánea. Es la mejor forma, la más fácil, la más barata, y no les pasa absolutamente nada. Están bien controlados durante la cirugía y el periodo perioperatorio, y ya después retoman sus actividades normales. Generalmente los pacientes que están en hospitalización se mejoran mucho, se controlan mucho de la glucosa, nada más con la pura, pues entre el ayuno y las verduritas que le dan aquí, pues se controlan mucho más que con su torta de tamal y su Coca-Cola que se toman en su casa, ¿no? Que dicen, soy diabético, me tomo mi pastilla y ya está, no pasa nada. Y muchos no se cuidan de forma apropiada de la dieta. Entonces, como esos son la mayoría de los pacientes diabéticos, 70-80% de los diabéticos no se cuidan, sobre todo aquí en México, y dependiendo también del estrato sociocultural, sobre todo cultural, ¿no? Más que económico, que tanta cultura, que tanta educación tenga sobre su enfermedad del paciente. Pero la mayoría, pues sí le entran las tortillas y el refresco y el pancito, mal dicho, ¿no? Así le dicen pancito. Y cuando llegan al hospital y les dan sus verduritas y su pollito asado y no sé qué, se controlan bastante bien. Por eso debemos suspender los hipoglucemiantes, porque luego les baja más la glucosa de lo que corresponde. Bien. ¿No se señala? Sí. Eso es en cuanto a la cuestión metabólica referente a la glucemia. Luego tenemos la cuestión referente del hipertiroidismo o del hipotiroidismo. Aquí el punto más importante es que no haya síntomas relacionados al hiper o al hipotiroidismo. Al hipotiroidismo, pues ya saben, letargia, piel cebosa, cabello quebradizo, están con bradilalia, bradipsiquia, con tendencia a subir al peso, etc. Y el hipertiroidismo, pues nos toca al revés, suelen tener insomnio, tienden a tener diarrea, están más delgados, empiezan a bajar de peso, temblor distal, intolerancia al calor, boca seca, también piel quebradiza, uñas quebradizas, etc. Esos son como los síntomas claves. Si no tiene ninguno de esos síntomas, es poco probable que vaya a tener hiper o hipotiroidismo. Si
tenemos que hacer una cuestión de escrutinio porque lo estamos... aquí hay dos escenarios, ¿no? Los pacientes que están previamente sanos y no sabíamos nada de tiroides y los que están ya tomando medicación tiroidea. Vamos a empezar con los que estaban previamente sanos. Entonces preguntamos sobre los síntomas de hiper o hipotiroidismo. Acuérdense que lo único que no te puedes brincar es una buena historia clínica. Entonces, si no tienen síntomas, lo más probable, ni están en un rango de riesgo o algo que vea sospechoso que podría tener hipotiroidismo, no alguna mujer de 30 años que la ves así media flacona, media histericona y todo, es casi que tienen algún nódulo o alguna cuestión hipertiroidal. O las mujeres y hombres también ya de edad arriba de 60, 70 años que suelen tener algo de hipotiroidismo subclínico, ¿no? Fuera de esos rangos de edades, en general es difícil que te vayas a encontrar algún problema de cuestiones tiroideas. Pero si lo llegas a detectar en pacientes de mayor edad o mujeres jóvenes de estas características, la prueba que hay que hacer para detectarlos es TSH. Con la pura TSH tienes más que suficiente. Si tienes una TSH muy baja, lo más probable es que tengas hipertiroidismo y entonces tienes que completar las pruebas de función tiroidea para ver si es T3 o T4 o es la recaptura o tienes algún problema de exceso de eso. Ahí ves cómo se maneja la cuestión tiroidea. O sea, es un poquito diferente. Y si tienes una TSH muy alta, lo más probable es que tengas un paciente con algo de hipotiroidismo, que puede ser subclínico o no. A veces la TSH está alta y las hormonas tiroideas están en niveles normales, un poco bajo, pero normales. Eso ya empiezan con datos de hipotiroidismo subclínico. Para cuestiones de la cirugía, pocas veces las tienes que suplementar. Si las T3 y T4 están normales, no las tienes que suplementar. Pero posteriormente muchos de estos pacientes podrían requerir dosis bajas de hormona tiroidea para estar mejor controlados y estar eutiroideos. Insisto, si no tienen síntomas no pasa absolutamente nada. Pero tienes que hacer la TSH para detectar hiper o hipotiroidismo. Esa es la prueba más fidedigna. Ahora, si tenemos ya un paciente que está tomando hormona tiroidea, esos pacientes tienen que seguir tomando esta hormona tiroidea todos los días. A menos que se haga un procedimiento como de endoscopia, por ejemplo, ese día la pastilla se la toman más tarde, o sea, cuando terminamos el procedimiento. Pero en general, una pastillita con un traguito de agua no afecta para nada, ¿no? Se la toman 2 horas antes de su operación y no afecta para nada. Si pueden no suspenderlo, es lo mejor. Muchos pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico o que están tomando hormonas tiroideas ya de tiempo atrás, van a requerir una dosis extra de hormona tiroidea durante la cirugía. Eso podría ser. Cuando son cirugías muy grandes o van a estar mucho tiempo hospitalizados, o fueron cirugías de urgencia y cirugías mayores, muchas veces tenemos que darles un poquito de dosis extra. Lo que pasa es que la hormona tiroidea no se acaba en semanas o meses, se dura bastante. Pero a veces los pacientes, o las reservas, pues, los pacientes pueden tener mayor demanda de hormona tiroidea y tener un hipotiroidismo paradójico. Es decir, aunque les estén suplementando, es como tú le pones un tanque de gasolina a tu carro y te alcanza bien para una semana, siempre. Pero si esa semana resulta que ahora estás llevando a tu novia que vive del otro lado, ¿no? Tú estás en Juriquilla y ella vive en Corregidora y pues la vas a dejar, ¿no? Hasta allá. Entonces esa semana pues estás haciendo gastos extras. Entonces, aunque tu suplemento de gasolina sigue siendo el mismo tanque por semana, pues a lo mejor ya no te va a alcanzar porque estás usando más el carro. Entonces, lo mismo pasa con los pacientes cuando se operan. Aunque tengan el mismo aporte de hormona tiroidea, si lo están usando más porque están en cirugía y en estrés metabólico, pues aparentemente pues, no les alcanza, ¿no? Entonces habrá que ponerles un poquito más de gasolina, en este caso un poquito más de hormona tiroidea. Entonces podrían llegar a utilizarlo. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna anotación con los pacientes de tiroides? Ok. No, doctor. Yo sí, doctor. Uh-huh. Bueno, ahorita comentaban lo del hipotiroidismo subclínico en pacientes ancianos. Bueno, yo he visto que se veía pues similar a la depresión. Entonces, pues, ¿cuándo sí sería pues esa prueba de TSH para verificar?
Sí, depende. Mira, hay pacientes ancianos, ¿no? O sea, no por estar anciano estás enfermo y estás deprimido y ya no te sirve para nada, ¿no? Hay pacientes de 85, 90 años que siguen haciendo actividades y todo. Uno de mis maestros de la facultad, que fue el fundador de la facultad, se murió a los 93 o 94 años y se infartó en una clase, ¿no? Se sintió mal y se infartó y ya. Y todo el tiempo ese, pues cero depresión, contento, dando clases, muy animoso, regañando alumnos y todo, ¿no? Entonces depende mucho. Si tú ves una paciente de 60 años, 70 años o la edad que sea, y ves datos de depresión y que está con frío y que está, pues ya estás sospechando porque puede tener algo de hipotiroidismo. Mándale a hacer la prueba. Y si sale positiva, bueno, pues ya detectaste un paciente con hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico. Lo subclínico, si ya tienen datos de depresión y letargia y duermen más y todo eso, pues ya no es subclínico, ya es clínico, ¿no? El subclínico es cuando haces la prueba, pues, porque sí, ¿no? Porque se las hacen cada año, ¿no? Y salen ahí con la TSH alta y las hormonas tiroideas bajitas. Eso es subclínico. Pues si ya tienen algo de depresión y eso, hazle las pruebas y lo puedes detectar. Y si están bajitos, pues vale la pena que empiecen suplemento de hormona tiroidea antes de la cirugía, ¿no? Si es que lo podamos esperar. O un suplemento extra justo después de la cirugía. Ok, gracias, doctor. Sí, los otros pacientes que tienen problemas metabólicos son los pacientes que tienen suplementación de esteroides, cualquier cantidad de esteroides y de cualquier tipo. Muchos de los muchachos, a lo mejor ustedes lo llegan a hacer o se los han ofrecido si van al gimnasio o hacen ejercicio de alto rendimiento y todo, utilizan esteroides, ¿no? Y se arponean o se las toman o se las untan o se las pegan o lo que sea. Y otros pacientes, y otros pues que no están propiamente sanos, pero hay pacientes que toman esteroides de forma crónica, ¿no? Muchas chicas jóvenes pues, tienen lupus o artritis reumatoide y están tomando esteroides para controlarse, o están tomando esteroides por cualquier otra causa, ¿no? Cualquier otro tipo de enfermedad. La hormona principal de la respuesta metabólica al trauma es el cortisol, es la hormona más importante. Esta hormona se produce en las suprarrenales. Y cuando tenemos un estrés metabólico, cuando estamos expuestos a ello, como los pacientes que están operados, pues se requiere que estas suprarrenales trabajen tiempos extras y horas extras y produzcan una mayor cantidad de cortisol. Cuando nosotros estamos administrando cortisol o cualquier tipo de esteroides, ya sean mineralocorticoides o glucocorticoides de forma exógena, la capacidad de reacción de las hormonas de las suprarrenales va a estar limitada. Entonces no les alcanza el tiempo para producir suficiente cortisol a los pacientes que tienen un accidente o que tienen alguna cirugía. A estos pacientes lo que tenemos que hacerles es ponerles dosis suplementarias de corticoides. Entonces les ponemos entre 100 y 500 miligramos de hidrocortisona, a veces como dosis única o a veces en los siguientes 2 o 3 días. Dependiendo pues de qué tanto sea tantito y de qué tanta supresión tengamos de los esteroides, porque aún con poquitas dosis o con poquitas tomas previas se pueden suplantar completamente el cortisol, ¿no? Algunos medicamentos quimioterapéuticos, el ketoconazol, por ejemplo, que son antimicóticos, también pueden aturdir a las suprarrenales, y el día que tengas una cirugía le tienes que poner corticoides extras. Si no lo haces así, lo que puedes tener es una crisis adrenal y los pacientes se mueren con una descompensación hemodinámica cuando tenemos una crisis adrenal. Entonces es muy importante que estemos atentos y que preguntemos esto en la historia clínica. No porque sea yo un muy buen cirujano, significa que sea un muy buen clínico. Y si no pregunto este tipo de detalles, a veces podemos tener accidentes serios. En las instituciones
a veces el cirujano ve al paciente nada más hasta el día de la cirugía y no están bien preparados. Entonces, eso es un factor de riesgo para tener fallas. Hay especialidades en cuidados perioperatorios, generalmente los hacen los anestesiólogos, ¿no? Y si un especialista en cuidado perioperatorio te ve antes, bueno, pues qué padre. Pero si este especialista pues está en institución y entonces le dice, pues nada más hay que hacerle la historia clínica y se lo encarga el residente. Y el residente dice, no, pues nada más hay que hacerle la historia clínica, se lo encarga el residente del primer año. Y el primer año le dice, no, esto es para los internos, ¿no? Y se lo encarga el interno, pues es una historia clínica. Y el interno dice, no, tienes que practicar hacer las historias clínicas, tú que eres estudiante, ven, échate estas 10 historias clínicas que me tocaban aquí a mí, ¿no? Y eso es real, van delegando el trabajo porque creen que es como muy fácil. Y sí es fácil cuando ya lo sabes hacer, pero necesitas que alguien te lo enseñe. Y sobre todo necesitas poder detectar estos factores de riesgo. Y entonces tú que vas de estudiante y haces la historia clínica y dices, detecté que tiene un factor de riesgo porque está tomando esteroides. Pero la hizo el interno, ¿no? O la hizo el estudiante. Y los denostan cuando en realidad pues, tienen la razón, ¿no? Entonces es muy importante hacer este tipo de historias clínicas para tomar las precauciones durante la cirugía. Entonces, pacientes que tienen riesgo de crisis adrenérgica o que están tomando esteroides, necesitas prepararte con una dosis suplementaria el día de la cirugía, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar un poquito a la cuestión hematológica. Hasta aquí lo que hemos visto, ninguna duda, alguna pregunta. No, doctor. Todo bien, doctor. Entonces aquí tenemos que tener un equilibrio perfecto. Porque el sistema hemático, el sistema hemostático, siempre está en un equilibrio perfecto. Si te vas de un lado de la balanza, el paciente va a sangrar, ¿no? Si los tiempos de coagulación no son los apropiados, no haces buena hemostasia, están tomando anticoagulantes o antiagregantes, los pacientes van a sangrar mucho. Pero si te pasas del otro lado y tienen mayores activaciones de algunas proteínas de la coagulación o tienen algunos factores de riesgo que promuevan estados de hipercoagulabilidad, el paciente se va a coagular y se puede coagular todo o por partes, ¿no? Entonces podemos tener tromboembolia pulmonar, flebitis, trombosis venosas profundas, o de plano una tromboembolia pulmonar masiva y el paciente fallece de un EBC o fallece por una trombosis general, entonces se coagula completito. Entonces tenemos que estar justo en la mitad y para eso pues, tenemos que estudiar a nuestro paciente para ver qué factores de riesgo tenemos que nos puedan hacer que sangre más durante la cirugía o después de la cirugía o al contrario, que se vaya hacia el otro lado de la balanza y nuestro paciente se coagule todo o por partes, ¿vale? Esta es la cascada de la coagulación, pero antes de entrar en eso, acuérdense que la coagulación no nada más es la cascada de los factores de la coagulación. Andrés, ¿te acuerdas qué otros factores tienen que ver con la coagulación? O sea, ¿cuáles son los factores? Pregunto. Sí, o sea, ¿qué mecanismos te hacen que puedas coagular de forma apropiada o que no te coagules completamente? Esto que son los tiempos de coagulación tiene que ver, pero no es nada más lo mismo. Este es un pedacito de lo que es la cuestión de la coagulación y del sangrado. Así a grandes rasgos, ¿me puedes decir qué otros factores tienen que ver? Pues no sabía decirle, doctor. No, de plano. Ok, Anaí,
ayudar? Podrían ser enfermedades hepáticas o falta de vitamina K o falta de calcio. Esos nos alteran de forma patológica, pero de forma natural, ¿qué hace que no te coagules? ¿O qué hace si te cortas que sí coagules y tengas hemostasia? Hay muchos factores y no nada más es los tiempos de coagulación. ¿No tomaron clases de fisiología? Israel, ¿tú sí tomaste clases de fisiología? ¿Te acuerdas qué hace que no te coagules la sangre? Sí me acuerdo, o sea, vaya, sí tomaba la clase, pero como tal, así, lejos de la cascada de coagulación, yo sinceramente no me acuerdo de algo. O sea, me acuerdo del factor endotelial y todo eso, pero... Ajá, el endotelio pues, es una. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? ¿Puede ser estasis venosa? Claro, el flujo laminar también tiene que ver, ¿no? Y el estado de hipercoagulabilidad. Esos son estados de hipercoagulabilidad, una estasis venosa, algo que evite que el flujo regrese de forma apropiada, hace que la sangre se estanque. La sangre, si se está moviendo y tiene un flujo laminar apropiado, pues no se coagula, ¿no? Ese es uno de los factores de hemostasia. Si tenemos, cuando hay un corte, hay una contracción del vaso sanguíneo y eso ayuda a que se cierre el vaso sanguíneo y deje de sangrar. Eso nos sirve para los vasos chiquitos. Esa es otra parte. Entonces, tenemos una parte de la hemostasia que es la parte, digamos, física de los conductos, de los ductos, de la integridad del endotelio, de que haya un flujo laminar, de que el corazón esté bombeando de forma adecuada y que no haya fibrilación atrial, por ejemplo, etcétera. Y por otro lado, pues los factores de coagulación y por otro lado, que esa es la parte humoral. Y después tenemos la parte, tenemos la estructura de los vasos sanguíneos y del flujo laminar. Y luego, propios de la sangre, tenemos dos. Uno es el celular y la otra es la humoral. El celular tiene que ver con las plaquetas, porque las plaquetas tienen poco que ver con la cascada de coagulación. Entonces, las plaquetas se activan por lesiones endoteliales y entonces van y hacen un coágulo y ahí se pegan. Y sobre las plaquetas se van a pegar glóbulos rojos y blancos y ahí hacen un tapón, ¿no? Esa es un área, esa es una parte, que esa es la parte celular de la coagulación de la sangre. Y luego tenemos la parte humoral, que esta tiene que ver nada más con las proteínas que están en el suero. Acuérdense que hay dos partes de la sangre, ¿no? Es porque si se acuerden. Porque luego sí saben y nada más no se acuerdan y no traen el conocimiento cuando lo necesitan. Entonces no importa que conozcan mucho, si no saben cuándo usarlo y cómo traerlo, pues no te va a servir de mucho el conocimiento. Entonces, si dividimos la sangre se va a dividir en parte roja y en fórmula roja y fórmula blanca. Y la fórmula roja va a tener ahí los elementos formes de los eritrocitos y las plaquetas y también van a estar, esa es la parte celular, ¿no? Todas las celulitas que están ahí, que algunas ni siquiera son células, los eritrocitos o las plaquetas ni siquiera se consideran células, porque no tienen núcleo y no se replican, varios detalles ahí técnicos, pues, pero se le llama la parte celular porque ahí están los glóbulos blancos, los rótulos blancos y las plaquetas. Y del otro lado está la parte humoral, que es el agüita con proteínas, que ese es el suero, ¿no? Y en el suero es donde van a venir la parte humoral, es donde viene la vía intrínseca y la vía extrínseca y la cascada de los factores de coagulación, y esto también va a ser una malla de fibrina y también va a ser un coágulo, pero son vías diferentes. Es importante analizar esto, pues, la parte estructural, la parte celular y la parte humoral de la coagulación, porque los medicamentos y las medidas anticoagulación o las medidas antisangrado actúan en diferentes puntos. Entonces, no es lo mismo cómo actúa una heparina que cómo actúa la aspirina. Y cómo vas a medir el efecto de la heparina a cómo vas a medir el efecto de la aspirina. Y qué tanto sangra uno u otro son bien diferentes. Entonces, es bien importante que conozcamos
todos los factores que tienen que ver con la coagulación, y no nada más son estos factores, son los humorales. Entonces tenemos dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Sofía, ¿por qué es intrínseca y extrínseca? ¿Qué significa eso? Más que nada va relacionado a, pues, lo que la altera, ¿no? Por ejemplo, la intrínseca, pues, es más que nada que se predispone con el calcio, o sea, lo activa el calcio. Y la vía extrínseca es porque un mecanismo de trauma, una lesión, genera que esa vía se active. Sí, más o menos. ¿Qué significa la palabra intrínseca? ¿Y qué significa la palabra extrínseca? Pues intrínseca viene más parte de interno y extrínseca, pues, externo. Fácil, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos con eso. Entonces, intrínseca es por sí mismo, ¿no? Dice, es que la crisis en el país no es por el mal manejo económico. La crisis en el país es porque se cayeron las bolsas a nivel mundial y no sé qué, y nos afectó. Eso sería una causa extrínseca. Y si es intrínseca, bueno, pues es porque subieron las tortillas y el salario mínimo, y eso fue algo dentro del país, y por eso estuvo la crisis, ¿no? Digamos, un ejemplo así como burdo. Entonces lo mismo pasa aquí. La vía intrínseca, como bien lo dices, pues tiene que ver con ciertos factores, etcétera. Pero la vía intrínseca es, si tú dejas la sangre solita, solita se va a coagular por sí misma, se va a coagular. Si no se está moviendo y no tiene la temperatura adecuada, el pH, solita se va a coagular. Ahí es donde actúa la vía intrínseca. Y la vía extrínseca, en general, es cuando hay un estímulo externo, y este estímulo externo casi siempre es una lesión en el endotelio, y esta lesión en el endotelio va a activar ciertas sustancias que van a hacer que al final se vuelva a coagular la sangre. Entonces tenemos dos áreas. Una es la intrínseca, que esa va a empezar con el factor 11 y se va a medir a través del TTPA, ¿sí? Que es el tiempo parcial de tromboplastina activado. Esa va a ser la vía intrínseca. Y la vía extrínseca va a empezar con una lesión vascular, como lo están viendo ahí, con el factor tisular y endotelial, y eso va a echar a andar esa cadena. Esa vía la vas a valorar a través del TP, que es el tiempo de protrombina. Estas dos vías van a convergir en el factor 10, que es el calcio, y a partir de aquí los dos van a ser más o menos lo mismo, y esta se va a llamar vía común. Y esta vía común, después del factor 10, que es el más importante de la coagulación, se va a medir con el TT, el tiempo de trombina. Hay otras formas de medirla, si está la fibrina, o si hay factores que lisan a la fibrina, etcétera. Pero más o menos de esto nos hablan los tiempos de coagulación, si es el TP, TT o TTPA. Y de esa manera nosotros podemos ver qué está prolongado, si está prolongado la vía extrínseca, la vía intrínseca o la vía común. Todas nos hablan nada más de la hemostasia humoral. Por eso les decía, a veces tenemos pacientes con los tiempos de coagulación algo prolongados o muy prolongados y no sangran nada. ¿Y por qué no sangran nada si tienen los tiempos prolongados? Bueno, pues porque tienen otros efectos que pueden hacer que no sangren. A lo mejor sus vasos sanguíneos sí se contraen muy bien y muy rápido y pues no te va a sangrar. O a lo mejor tienen muy buenas plaquetas y entonces esa vía celular va a compensar lo que estás perdiendo por la vía humoral. ¿Sí me explico? Entonces, son muchos factores los que te pueden hacer si sangra o no sangra el paciente. Y los cirujanos hemos detectado algunos, pues desafortunadamente pues, no podemos terminar de detectarlos todos. ¿De acuerdo? Entonces, esto solamente es vía humoral, no tiene que ver con las plaquetas. Y el hecho de conocer con los tiempos de coagulación si es el TPE o TP o TTP, pues sí está interesante, pero ¿por qué me va a servir? Bueno, porque algunos medicamentos alteran más el TTPA o el TP, y entonces yo puedo saber
mira, este medicamento que es la heparina, le estoy poniendo mucha heparina y por eso tiene tales tiempos prolongados. Entonces aquí el problema, para que se deje de sangrar, le quito la heparina o la contrarresto y ya con eso ya está, ¿no? Entonces si yo logro detectar que el problema está en las plaquetas, pues lo que tengo que hacer es renovar esas plaquetas, ¿no? Tener plaquetas nuevas o plaquetas que sí funcionen, y con eso mi paciente ya no va a sangrar. ¿Me explico? Entonces por eso es importante ver en qué sitio podemos tener esas pequeñas fugas o fallas para detectar si va a sangrar más el paciente o no. Y por el otro lado, tenemos esto que se llama la triada de Virchow, o la triada de Rudolph-Virchow, en donde tenemos 3 componentes. Y vamos a tener éstasis sanguíneas, estado de hipercoagulabilidad o lesiones en las paredes vasculares. Cualquiera de estos nos va a hacer lo contrario. En lugar de que sangre mucho nuestro paciente, nos lo va a hacer proclive a que tenga una trombosis parcial o total. Entonces, flujo sanguíneo, integridad de la pared de los vasos y los componentes propios de la sangre. Eso es lo que nos va a dar si tenemos estados o no de hipercoagulabilidad o hipocoagulabilidad. Entonces, estados hipercoagulables, pacientes con cáncer, tumores de los que lloran, ¿no? O sea, embarazos. Las chicas que están tomando tratamiento con estrógenos, y luego ya no sé si son chicas o chicos, ¿no? Pues los que se hacen, hombres que se vuelven mujeres, o que les dicen mujeres trans, a veces toman también tratamientos con estrógenos para perder la barba y que su piel se vuelva más lisita y que se vean más delgaditas y no sé qué. Entonces, la verdad es que esos son portentos de la ciencia, ¿no? De cómo conviertes un hombre a una mujer, ¿no? Y aparte se hacen, bueno, ya no me quiero meter ahí, pero los que toman estrógenos, igual los parches anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas y las inyectables, todos esos te hacen más susceptible a estados de hipercoagulabilidad. Y eso lo tienen que saber todas ustedes, chicas, que si toman anticonceptivos, bueno, pues vean cuál es el anticonceptivo más propio para ustedes. Y tienen que saber que cualquier tipo de anticonceptivo tomado por más de 5 años las hace más, las predispone más a ciertos tipos de tumores de mama, sobre todo, ¿no? Y alteraciones en los ovarios y todo. La verdad es que está complicada la cosa, pero bueno, pues es el puesto de divertirse, pues. Pues ¿qué más? ¿No? Ok, traumatismos fuertes, fracturas de cadera, fracturas de pelvis, problemas inflamatorios sistémicos como sepsis, síndrome nefrótico, sepsis, trombofilia. Esto le da un poquito más a varones que les pueden dar más tanto por cuestiones hereditarias de defectos en la proteína C y la proteína S de la coagulación, y también están más proclives a problemas de hemofilia, que ahí pues, es más desangrado, ¿no? Pero nos afectan más a los varones porque muchos de ellos están ligados al cromosoma X, y como nosotros nada más tenemos uno, pues nos afecta un poco más. Las mujeres les afecta menos porque tienen 2X y pues uno lo hacen a un lado y usan el que está bueno y pues ya no les afecta tanto ese tipo de enfermedades. Ok, esos son estados de hipercoagulabilidad. Luego tenemos estados de éstasis circulatoria. Pacientes que les decía, en éstasis circulatoria se pierde el flujo laminar, y entonces en lugar de tener un río de sangre que corra bonito, tenemos arroyitos en donde se hacen como pequeñas lagunitas y se hacen ahí remolinillos. Entonces, el más importante es la fibrilación atrial. Un paciente con fibrilación auricular va a estar haciendo microémbolos, y estos émbolos te van a producir un EBC, un infarto, una trombosis pulmonar, etc. Disfunción del ventrículo izquierdo, inmovilidad o parálisis. Esto incluye pacientes que están acostados 3, 4, 5 días
porque estuvieron operados, no se quieren mover y me duelen y chiquéame y tráeme la comida a la cama, tienen mucho riesgo de hacer trombosis, ¿no? Algunos de plano pues no se pueden mover, que tienen roto el fémur y pues cómo se ponen a caminar, ¿no? Pero a estos pacientes lo que tenemos que hacer es ponerles bombitas en las piernas para que se bombee la sangre y tengamos una circulación apropiada, ¿no? Las medias compresivas no sirven de mucho, lo que más te sirve son las bombas neumáticas. Esas sí hacen que se esté moviendo la sangre y disminuyen mucho el riesgo de estasis y de trombosis asociada. La insuficiencia venosa o varices, y también si tenemos, por ejemplo, un tumor en la pelvis que está haciendo que no regrese la sangre de forma apropiada desde la pierna o desde el muslo, entonces, porque lo está tapando ahí, está presionando la ilíaca, un tumor en el ovario, por ejemplo, que está presionando ahí la vena ilíaca, pues obviamente, aunque la paciente se esté moviendo y esté caminando, esa sangre no está regresando bien y se está quedando atorada ahí en estas venas y tienen una estasis y van a tener mayor riesgo de trombosis. Si tenemos lesiones en las paredes vasculares, aquí puede ser por una punción venosa, por traumatismos o cirugías, lesiones por aplastamiento. Si tenemos una valvulopatía o tenemos ahí placas de ateroma en las válvulas, ahí están o en las arterias, que es la aterosclerosis, o tenemos alguna sonda o catéter, ¿no? Un catéter de Swan-Ganz o un catéter venoso central. Todas esas lesiones en las paredes de los vasos van a promover que haya coágulos. Y esto lo tenemos que detectar en nuestro paciente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un catéter venoso central, que además tuvo un traumatismo y se rompió el fémur y por eso no está caminando ni nada, aunque sea un paciente joven, pues tiene riesgos de trombosis. Entonces tenemos que ponerle medicamentos antitrombosis, ¿no? Para que no se nos coagule. Entonces lo primero es, tenemos que detectarlo. Bien. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues tenemos algunas tablas que nos pueden hablar de qué pacientes tienen más riesgo de esto, que tienen más riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, aquí tenemos una que se llama tabla CHATS. Si tenemos falla congestiva cardíaca o fibrilación arterial, le damos un punto. Si es hipertenso, es un punto. Si tiene edad avanzada, tiene mayor posibilidades de tener placas de ateroma. Si tiene diabetes, si ya ha tenido ictus, pues ese le damos doble puntuación, tenemos 6 puntos. Entonces, entre más puntos tengamos, pues más riesgo tenemos de trombosis. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 0, pues no le damos nada. Si tenemos 1, entonces tenemos que darle algún tratamiento con anticoagulantes orales. Y si tenemos 2, seguro tenemos que darle anticoagulantes orales. Aquí podemos usar, en el 1 podemos usar anticoagulantes orales o aspirinas. AS significa aspirina. Otra vez, como les mencioné, hay dos cuestiones. Una es la humoral y otra es la celular. Los anticoagulantes orales actúan sobre la coagulación humoral, sobre las cascadas de coagulación. Y la aspirina trabaja contra las celulares, trabaja en las plaquetas. Como la parte más importante, 3/4 partes, tiene que ver con lo humoral, si tenemos un anticoagulante oral, ese es más fuerte que nada más darle aspirinitas, o darle clopidogrel, o darle ticagrelor, que esos actúan sobre las plaquetas nada más. ¿Okay? Entonces, pues hay niveles, y los niveles más bajitos, pues es acá arriba, aspirina. El más alto es un anticoagulante oral bajito o aspirina, y el más alto es utilizar anticoagulantes orales. Pueden ser orales o pueden ser inyectables. Cuando están hospitalizados, generalmente se los ponemos inyectables y utilizamos heparinas de bajo peso molecular inyectables. Y luego tenemos otro que se llama CHATVAS, y entonces este es un poquito más amplio, en donde también vemos si tenemos enfermedad vascular, le bajan un poquito la edad, y si es sexo femenino, por la cuestión de las hormonas.
Y aquí la puntuación máxima es de 9, igual, si tienen 2, pues tenemos que darle un anticoagulante oral, ¿no? Y luego, eso es para detectar pacientes que pueden tener trombosis. Y luego tenemos, que son pacientes que pueden tener, sangrado. ASBLED es el acrónimo de qué es lo que utilizas, ¿no? H de hipertensión, A de anormal, riñón o hígado, S stroke, B de sangrado, bleeding, L si es lábil del INR, E de la edad y D si está tomando drogas, medicamentos o alcohol. Por eso significa ASBLED, pero también en inglés HASBLED significa asangrado. Entonces, de esa manera te acuerdas que esta tabla de riesgos de HASBLED tiene que ver con el riesgo de mayor desangrado. Entonces, un hipertenso, si tiene mayor presión en las arterias, pues obviamente va a botar los coágulos y es mucho más fácil que empiece a sangrar. Luego, si tenemos función renal anormal con una creatinina arriba de 2, pues tenemos más riesgo, entonces le damos un punto. Y si aparte tenemos alteraciones en las transaminasas, pues ya tenemos renal y tenemos hepático, entonces le damos 2 puntos, ¿no? También acuérdense, los riñones no nada más tienen que ver con la creatinina. Los pacientes con urea hacen disfunción plaquetaria por la urea. La urea se le pega ya a las plaquetas y los pacientes con insuficiencia renal no dejan de sangrar de forma normal, o sea, sangran más que los pacientes que tienen sus riñoncitos funcionando bien. Pues tomen mucha agua y poco alcohol, y cuando tomen alcohol, pues también tomen mucha agua. Entonces, pues, whisky con agüita. Por eso los viejitos tomamos whisky con agua, ¿no? En lugar de shots y ese tipo de cosas, porque esos nada más te deshidratan más y te dañan tu riñón. Entonces, pues mejor te echas tu whisky con tu agüita y te cuidas tu riñón y te lo pasas todo, ¿no? Moderado. Ok, el stroke, si ya tuvieron algún evento vascular previo, si ya han sangrado previamente, si el INR está alterado, está prolongado, pacientes con más de 65 años y si están tomando aspirina, clopidogrel, anticoagulantes orales o si toman de forma fuerte, ¿no? O sea, si toman más de 8 bebidas alcohólicas a la semana. A lo mejor en los días pues, no se lo toman, pero el fin de semana sí se echan sus teclitas y entonces pues ya tienen ahí un poquito más para el HASBLED. Y aparte el alcohol les puede hipertensar, entonces aunque estén jovencitos, pues pueden llegar a tener cierto riesgo, ¿no? Y el alto riesgo de sangrado es cuando tienes un puntaje arriba de 3. Entonces aquí tenemos a quienes vamos a anticoagular y a quienes no. Ahí le echan una miradita a estas con calmas después, ¿no? Si tienen riesgo alto, moderado o bajo y a cuáles le tienes que dar antitrombosis y a cuáles no. Ok. Déjenme ver cómo vamos porque como que ya me cansé, ya me dieron ganas de ir a un recesillo, ¿no? Esta se la tienen que aprender de memoria, porque es parte, o sea, de cuánto mide una persona, ¿no? Pues entre 1.60 y 1.90. Bueno, pues lo mismo tienes que saber cuánto tienes de plaquetas y cuánto tienes de INR y cuánto tienes de todo. Eso lo necesitas, ser cirujano o no cirujano, te lo tienes que saber. Entonces, tienen que más o menos conocer qué es esto y cómo valorarlos. O sea, qué significa si mi INR está prolongado, qué significa si no lo está, si son los tiempos de trombina o el dímero D, etc. Y estos nos sirven cómo valorarlos y cuáles son las pruebas. Ok, a ver, es que tengo que ver aquí cómo está, ya.
coagulación, cuando te dicen pídele pruebas de coagulación, bueno, aquí están los parámetros, pero ¿qué es lo que mide cada uno? El recuento de plaquetas te mide cuántas plaquetas hay. Los pacientes hepatópatas o los pacientes renales suelen tener muy poquitas plaquetas. Si tienes arriba de 80,000 plaquetas funcionales, el paciente se puede operar, no tienes mayor problema. Hay algunos estudios que te dicen que con 60,000 plaquetas funcionales, ya, aunque los valores normales son de 150,000, si tienes tiempos de coagulación normales, si tienes arriba de 60,000 plaquetas funcionales, ya la hiciste. Ojo, son plaquetas funcionales, porque los pacientes que están tomando aspirina o clopidogrel, sus plaquetas no funcionan, están inactivadas, están ahí de holgazanes, no sirven para nada. Son como ustedes los domingos a las 8 de la mañana, no sirven para nada, están ahí echados y crudos, y no hacen nada, ¿no? Entonces, si tenemos bloqueadas las plaquetas, aunque tengas 500,000 plaquetas, esas plaquetas no están funcionando, entonces no son funcionales. Entonces, ahí lo que tendríamos que utilizar es el tiempo de sangrado. El tiempo de sangrado, por la técnica de Duke, mide de 3 a 7 minutos. ¿Alguien sabe cómo funciona esta técnica? Está la técnica de Duke y está la técnica de Lee. ¿Alguien sabe cómo se mide o para qué o cómo funciona? Mireli, ¿te acuerdas? Pues ¿Lo leyeron o no? no recuerdo. No lo leíste. Bueno, se tiene que hacer una incisión en la piel. Y la incisión pues, no es tan grande. Pueden hacer una cortadita en el antebrazo o le pueden dar un pinchón en el dedo o en el lóbulo de la oreja. Y entonces se pone un papel secante, entonces empieza a sangrar, ¿no? Y le vas poniendo un papel secante cada tantos segundos, ¿no? En cuanto deja de mojar el papel secante, ahí se acaba. ¿Sí? Entonces, si tú te pinchas, pues ¿cuánto tiempo tardas en dejar de sangrar, no? Estabas suturando, te pinchaste, ¿cuánto tiempo tarda? Eso es lo que mide el tiempo de Duke. Entonces, tanto el tiempo de sangrado, el de Duke y el de Lee, te dice cuánto tiempo dejas de sangrar. No te mide en específico si es el tiempo de trombina, o si es la plaqueta, o si es la contracción del vaso. No te lo mide. Pero si tienes un tiempo de sangrado normal, de 3 minutos, 4 minutos, pues lo más probable es que no vayas a tener problemas durante la cirugía. Tenemos el tiempo de coagulación, que esto es tomar la sangre y la dejas ahí en el frasquito sin heparina y le tomas el tiempo. Y el tiempo que haga un coágulo, pues ese es el tiempo de coagulación, ese es el tiempo del Lee-White. Así les conté, ¿verdad? Que soy técnico laboratorista clínico. Nunca he usado eso ni trabajé en eso, pero pues en la prepa estudié una carrera técnica y estudié técnico laboratorista. Entonces, pues ahí medio le sé a estas mujeres. Pero es importante que ustedes también la conozcan como médicos porque nos avisa de cómo funciona. Por ejemplo, la heparina, que tiene que ver con el calcio, se le pone, para medir estos tiempos, tiempo de toprotrombina y trombina, van heparinizados los frascos, entonces no se coagulan. Y entonces lo que haces es le pones calcio o le pones algún otro inactivador y entonces ya puedes medir, a partir de que le pusiste ese calcio, cuánto tiempo tarda en coagular la sangre. Entonces, cuando estás con el anticoagulante no coagula, y cuando le pones tal reactivo, tomas el tiempo en que pueda coagular. Y de esa manera mides estos 14 segundos y el porcentaje de actividad. Como estos reactivos pueden variar de un laboratorio a otro, dependiendo de la marca que se utiliza un homogeneizador. Entonces, ahí hacemos algo que se llama INR. El INR hace que no importa qué tipo de reactivos haga, como se hace por un promedio, pues se llama índice normalizado en rango, o sea, ratio. Es un promedio
de todos los tiempos de coagulación, de protomina, y de esa manera puedes tener una idea más fidedigna si está prolongado o no estos tiempos de coagulación. El INR debe de ser de 1, tiene un rango entre 0.8 y 1.2, pero tiene que ser de 1. Si tú tienes un INR arriba de 1.5, pues ya no te sirve de nada. O sea, está muy coagulado el paciente, o sea, está muy anticoagulado, el paciente va a sangrar mucho. El INR nos sirve para los pacientes que están tomando warfarina, que son inhibidores de la vitamina K, o acenocumarol. Se utiliza mucho para los pacientes que tienen problema cardíaco. Y entonces, normalmente tienen que manejar, para estar en rango terapéutico, tienen que estar arriba de 2, 2.4, hasta 3.5, dependiendo del tipo de fibrilación y si lo pueden controlar o no. Más o menos 2.5 de INR deben de tener para estar anticoagulados, ¿no? Luego tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, y estos otros, el fibrinógeno, productos de degradación de la fibrina y dímero D. Estos generalmente no los medimos de forma preoperatoria, solamente los medimos cuando tenemos riesgos, algo de trombosis, o que estamos sospechando que el paciente tuvo algo de trombosis. Entonces ahí es cuando lo pedimos para saber si tuvo una TBP. Luego tenemos aquí que pedimos. Si queremos ver si es plaquetas, pues pedimos el tiempo de sangrado o las cuentas plaquetarias. Acuérdense, la cuenta plaquetaria nos va a decir nada más cuántas plaquetas tiene, pero no nos dice si funcionan o no funcionan. El tipo de sangrado nos puede ayudar un poquito para saber si las plaquetas funcionan o no funcionan. Luego podemos ver si tenemos deficiencia de un factor de la coagulación. Entonces medimos los tiempos de coagulación, TP, TTP y el INR, y ahí podemos ver si funciona bien el factor 7, el factor 12, 9, 10. Luego, si tenemos deficiencia de múltiples factores, etc. Lo que les decía, si tenemos coagulopatía por consumo para los pacientes con accidentes o sepsis o problemas sistémicos, ahí sí les pedimos, ahí vamos a tener plaquetas bajas y ahí vamos a tener productos de la degradación de la fibrina o fibrinógeno, y el dímero D alto, ¿no? Y entonces eso nos puede decir que tenemos ahí una coagulopatía por consumo o alguna coagulopatía especial. Casi no los pedimos, lo que pedimos es de aquí para arriba, del TP, TTP y la cuenta de plaquetas, ¿no? Esto está un poquito más complicado, ahorita se los explico. ¿Les parece si tomamos un breve receso y empecemos a las 8:30 otra vez? Sí, doctor. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Bueno, vayan apuntando y vayan viendo porque tenemos que terminar con todo esto. Y ya nos falta poquito ahorita de la clase y luego ya les voy a poner a hacer algunos ejercicios precisamente de esto para que aprendan a valorar a un paciente antes de una cirugía, ¿vale? Pero esto es importante y ahí les dejo esta imagen y chequen en qué actúa cada uno de estos antiagregantes o anticoagulantes y cómo los podemos revertir. Que esa es la idea de cómo vamos a estar trabajando ahorita, ¿vale? Bueno, los veo en 15 minutos, chicos. Provecho si van a desayunar. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor.